Qué gusto tener acá a un distinguido personaje que nos va a llenar de mucha satisfacción, de muchas experiencias para quienes nos están mirando, escuchando a nivel territorial y no solo en el Ecuador, sino también a nivel Latinoamérica y, por qué no, al mundo, ¿no? Acá tenemos un gran personaje como es Ney Barrio Nuevo, conocedor de muchos temas específicamente del sector agropecuario. Qué gusto, Ney, tenerlo acá. No, muchísimas gracias, Angelito, a tu equipo, a Campo Adentro. Para mí es un privilegio estar en este primer podcast y para los amigos y amigas que nos ven y escuchan que no me conocen, yo soy Ney Barrio Nuevo Jaramillo, tengo 57 años, soy un ecuatoriano nacido en Guayaquil, mis 10 años de infancia los pasé allá, la secundaria en Quito y la universidad en La Habana. Yo soy ingeniero agrónomo. Por oportunidades que te ofrece la vida he tenido eh, el orgullo de trabajar no solamente en Costa, Sierra Amazonía, Galápagos en Ecuador, también en Bolivia, también en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Honduras. Creo que se ha acumulado una experiencia, pero no soy, tengo 57, pero no soy viejo, porque yo soy barrio nuevo. Así que lo que tengo es juventud acumulada, así me siento. Qué bueno saber toda esta trayectoria que tenemos acá. Y más allá de ser un ingeniero agrónomo, Ney, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te llena de satisfacción hablar del desarrollo territorial y en el sector rural? Mira, a mí me encanta el campo. Mi papá, que de paso es tocayo mío, Neiva Renuevo Silva, él fue un niño campesino de Pangua, estribaciones de la provincia de Cotopaxi hacia la costa. Él se fue muy niño para Guayaquil, allá hizo su vida, conoció a mi mamá, nos criaron allá, pero siempre con un amor al campo. Al campo como naturaleza, pero sobre todo a su gente. Y esas son, creo que, mis grandes motivaciones, ¿no? A mí me gusta muchísimo la naturaleza, muchísimo la agricultura, pero sobre todo me siento muy motivado e inspirado y comprometido con la gente del campo, especialmente con el pequeño agricultor, que ha sido mi especialidad de trabajo en estos 37 años ya de experiencia y de trayectoria, ocupando diversas funciones como consultor ahora, un rato en el sector público, dirigiendo el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo para Sudamérica. Creo que esa ha sido la motivación y sobre todo también, Angelito, los retos, ¿no? Porque, mira, tenemos un campo que tiene un enorme potencial, pero la verdad es que con unos niveles de pobreza enormes. Y ese es un desafío para quienes amamos el campo y a los agricultores. Agroapasionados, lo que nos llena estas conversaciones. Así es. ¿Cómo lo ves tú en este nuevo año, el sector agropecuario en sí como país? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, yo lo veo, Angelita, en dos planos. ¿Ya? Hay un plano más estratégico y un plano más de la coyuntura, ¿no? Quiero para los amigos y amigas que nos ven y escuchan, tanto en el campo como en la ciudad, que compartan conmigo esta reflexión. Mira, todos los ecuatorianos tenemos una relación cotidiana con el campo, con la agricultura, todos los días. Es tan cotidiana que no nos damos cuenta. Pero la verdad es que golpe de 6 hasta las 8 de la mañana hemos desayunado, de 12 a 2 de la tarde ya hemos almorzado y de 4 a 8 de la noche ya hemos merendado. Es decir, comemos o debemos comer al menos 3 veces al día. Hay otra gente que se pasa picando y comiendo todo el día. Cada vez que comemos, y no podemos dejar de comer, nos relacionamos con el campo. Pero a veces no agradecemos ni a las personas que prepararon la comida, ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la merienda. Menos que menos nos acordamos del agricultor o del ganadero, ¿no? Cuando la gente se está pegando su bolón, su tigrillo con un café con leche, ¿quién se acuerda, Ángel, de que en Paquistancia alguien se levantó 4 o 5 de la mañana con ese frío, a veces con helada, a ordeñar la vaca? ¿Quién se acuerda del agricultor
que cultivó y que cosechó ese plátano, ¿no? Entonces, eso es algo estructural en el campo ecuatoriano. O sea, la sociedad ecuatoriana no valora, no aprecia, menosprecia, te diría, a la agricultura, y no tiene que ser así. Ese es un problema estructural. Hay otros problemas estructurales, como por ejemplo la baja productividad, porque no aplicamos todas las innovaciones tecnológicas, no tenemos toda la capacitación, la asistencia técnica. Tenemos productos de muy buena calidad. Nosotros tenemos las flores más hermosas, leche con buena calidad en contenidos de grasa, tú que eres experto en eso. Tenemos el banano más rico, tenemos la maracuyá con mayor grado BRICS, por citar algunos ejemplos, pero lo echamos a perder esa calidad porque no sabemos manejar el valor agregado. Alguien me decía que nosotros, de todo el cacao fino de aroma que exportamos, solo el 1 o el 2% sale como primera calidad. El otro lo mezclamos y lo echamos a perder. Tenemos problemas de falta de financiamiento, de falta de riego, de falta de infraestructuras de apoyo a la producción, ¿no? Tú sales de la carretera panamericana a veces ni 2 kilómetros y estás en África lleno de baches, ¿no? Y también tenemos un problema de débil asociatividad, ¿no? En la antesala de este podcast que estábamos conversando contigo, ¿cómo nos hace falta a los ecuatorianos dialogar y ponernos de acuerdo? También a los agricultores. Necesitamos una mejor asociatividad, pero una asociatividad empresarial. Esos son problemas estructurales que salen, no hay análisis FODA que se haga del sector agropecuario, siempre salen, pero no agarramos el toro por los cuernos para resolver esos problemas y nos quedamos en la coyuntura. La coyuntura este año es compleja, ¿no? Es compleja porque, mira, nosotros tenemos aquí este fenómeno del cambio climático. Cuando no hay fenómeno del niño, hay fenómeno de la niña, ¿no? Cuando no llueve demasiado, hay sequía. Hoy tenemos una niña moderada, digamos que los primeros 2 meses del año va a ser de menos lluvia de lo normal, y en cambio para el segundo semestre del año vamos a tener un niño moderado. Entonces vamos a tener un relativo exceso de lluvia. Eso afecta a la agricultura, de la tropical y a la agricultura andina. Pero es un problema de la coyuntura. Pero si hubiésemos resuelto el problema del riego y drenaje, o sea, yo no te digo que no nos impactaría el niño o la niña, pero lo mitigaríamos, esa coyuntura. Luego también es muy asociado a este problema del cambio climático, pero también a un mal manejo que hemos hecho de la parte agronómica. Tenemos plagas y enfermedades que están realmente fuertes, ¿no? Nosotros tenemos en la costa el problema del moco en plátano, el Fusarium raza 4, que es un riesgo peligroso realmente para la producción bananera, que es nuestra principal industria de exportación agrícola, y en la sierra la punta morada, que acaba con las solanáceas e incrementa mucho los costos de producción, ¿no? Y luego en la coyuntura también, mira, vivimos en un mundo de mucha incertidumbre. Ángel y amigas y amigos que nos escuchan, ¿no? Ahorita tenemos un problema arancelario con Colombia. Nosotros a veces exportamos parte de nuestro excedente de arroz para allá. Ahora, si esto no se arregla, en el corto plazo nos van a clavar un 30% de arancel como retaliación. Hemos tenido problemas también con las exportaciones a otros mercados por incremento de los aranceles. Esa incertidumbre internacional nos afecta porque nosotros no vivimos en una burbuja. O sea, nosotros estamos conectados y de alguna u otra forma nos impacta, ¿no? Pero ahí viene el reto, ¿no? No quedarnos en la coyuntura, no mirar solamente el árbol, sino ver el bosque en su conjunto. Y ahí para gente más joven como tú y para los que vienen atrás hay un gran desafío, aprender a dialogar y llegar a acuerdos para resolver, para superar esos problemas estructurales. Darle prioridad al agro, mejorar
la innovación tecnológica, la diferenciación por calidad, la promoción de las exportaciones, la diversificación, el financiamiento, el riego. Últimamente tenemos mucho que ver nosotros los productores con el tema del cambio climático. ¿Cómo afectaría el tema más profundo a estos tipos de cambios climáticos para que el productor sepa qué es lo que tiene que hacer, cuáles serían esas alternativas que podrían generar para tener una mejor productividad dentro del territorio? Mira, el agricultor tiene que estar claro y toda la sociedad tiene que estar clara en algo. O sea, la industria es una cosa, la agricultura es otra cosa. Si tú tienes una fábrica de licuadoras bajo techo, que llueva o no llueva, no le pasa nada a las licuadoras. Pero si tú estás dedicado a la agricultura, a la ganadería, y llueve mucho o deja de llover, es un enorme problema. El Ecuador tiene una responsabilidad marginal en el problema de los gases de efecto invernadero, en el problema del cambio climático. Sin embargo, nos dan todos los impactos, tanto en la agricultura en los trópicos como en la agricultura andina. En los trópicos son a veces inundaciones, en la sierra son sequías, son heladas, y cada vez más fuertes y cada vez más recurrentes. Y eso es así. Nos podemos quejar, podemos patalear, pero la verdad es que vivimos en esta época de cambio climático. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que adoptar medidas de mitigación, ¿no? Y allí, la experiencia mismo que tienen ustedes en campo adentro y otros agricultores ayuda muchísimo para, si vamos a copiar, copiemos cosas buenas. Por ejemplo, el riego tecnificado. Por ejemplo, tener albarradas, por ejemplo, tener reservorios de agua. Si tú tienes reservorios de agua y tienes además riego tecnificado por microaspersión, tú puedes aguantar una sequía, ¿sí o no? La tecnificación es muy, muy importante. No hablemos del tema de riegos específicamente para el uso eficiente del agua. Uno de los factores que es muy importante, la tecnología, la innovación en pequeños y medianos productores, ¿se puede lograr? No solamente que se puede, sino que debemos lograrla, Ángel, porque, mira, sea que nosotros querramos garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria del país, con alimentos sanos, alimentos nutritivos, en abundancia y a unos precios razonables para el mercado nacional, o sea que querramos exportar, la verdad es que necesitamos mucha innovación. Empezando por el riego tecnificado parcelario. Porque si tú quieres tener producción todo el año, tienes que tener riego. Si tú quieres acceder a mercados internacionales, no le vas a decir, no, es que yo le puedo vender solo estos 2-3 meses porque el resto del año no puedo cosechar. Considerando también, ¿no?, que las fuentes de agua comparado a 10, 15, 20 años ya no son las mismas capacidades que tienen las fuentes de agua. Es muy necesario la tecnificación. Así es, tanto para los cultivos tradicionales como para los nuevos. Por ejemplo, ahora hay un boom mismo en la sierra de plantaciones de aguacate, tanto el aguacate fuerte como el aguacate Hass. Ese es un cultivo que demanda mucha agua, ¿ya? Tiene un riesgo de tener una huella hídrica muy, muy alta si no se lo maneja a través del riego tecnificado que tú dices. Lo mismo el arándano también necesita agua. Los pastos, que tú eres experto en eso también, se necesita riego. Pero a lo que voy es, o sea, tenemos que salir de la cultura de la queja y máximo del pataleo a ser más proactivos. Ya sabemos que estamos en la época del cambio climático, entonces tenemos que ver de qué forma nos adaptamos, como reservorios de agua, riego tecnificado. Claro, utilizar eficientemente el agua, eso creo que es muy fundamental, ¿no? Cuando nosotros tenemos, hablando específicamente del tema de pasturas, nosotros tenemos que tener muy claro qué porcentaje de agua necesita en realidad la pastura, ser eficiente en el uso del agua. Y cuando hablamos de eficiencia del uso del agua para tener un buen pasto, nosotros también tenemos que ser muy eficientes en el uso de los demás insumos, por ejemplo. Y de los demás recursos, porque tú hablas del agua, que es muy importante, pero mira el suelo. ¿Ah? ¿Quién hace los exámenes en laboratorios de suelo para saber si lo que está fertilizando está bien o está mal, está botando la plata?
Y los que hacen diagnósticos por laboratorio de suelo, o sea, ¿cuántos microorganismos tiene el suelo? ¿Cómo está esa microbiota? Nosotros tenemos que comprender que las plantas son seres vivos y así como los niñitos, un niñito bien alimentado, bien fregado que se enferme. Obviamente. Un suelo con nutrientes, con microorganismos alimentando bien a la planta, las plantas van a necesitar menos pesticidas químicos. Y ese es un punto muy, muy importante, porque hoy los mercados, Ángel, son mucho más exigentes que en el pasado. No se digan los mercados internacionales. Los mercados, los consumidores han cambiado muchísimo, ¿no? Quieren ver la trazabilidad, de dónde viene, cómo fue el manejo del suelo, cómo fue el manejo del agua, qué estás aportando como para el tema del cambio climático. Eso es muy importante, que los consumidores actualmente están no siendo más exigentes, sino también siendo más visionarios al tema que estoy consumiendo. Y más conscientes. Y los consumidores del futuro, esos millennials y centennials, son mucho más exigentes a estos temas de responsabilidad ambiental. Pero también el uso de agroquímicos. O sea, Ecuador es uno de los países de más alta tasa de uso de agroquímicos y la gente afuera y el mercado nacional, el consumidor nacional también se preocupa, ¿no? Y unos quieren comer orgánicos, otros quieren comer agroecológico, pero otros quieren comida, digamos, de que venga de una agricultura convencional, pero sí bien manejada, ¿no? Sí, hay consumidores que cuando nosotros hablamos del tema de lácteos quieren saber de qué raza de animal vino, de qué vaca, cómo fue manejar los pastos, qué calidad de leche estoy teniendo, no si hablamos ya microbiológicamente. Entonces, cosas de esas que a nosotros es muy necesario saber. ¿Cómo llegar este tema a los pequeños productores para saber la demanda que exista de alimentos y también considerando el tema del cambio climático? Es muy importante. Oigan, yo voy a decir algo fuerte, Angelito, pero no quiero que se malinterprete y más bien quiero que se lo interprete con la sanidad de espíritu de alguien que está comprometido para los pequeños agricultores. Ajá. El futuro de un pequeño agricultor es ser grande. Nosotros somos un país pequeño. En el último censo, que ya se hizo hace 26 años, salíamos como 800.000 unidades de producción, 800.000 fincas. El 85% de esas de menos de 10 hectáreas. Y en la sierra de menos de 1 hectárea. Claro. Hoy en la sierra no hay minifundios, hay microfundios. Y en algunos casos, Angelito, aunque se rían, hay guachofundios. Claro. Hay gente que dice, yo soy dueño de 3, 4 guachos, no más. Entonces me dirán, pero ¿cómo podemos ser grandes? De 2 maneras. La una manera es mentalidad. Uno puede ser pequeñito, pero tiene que pensar en grande. Sea que vendas para el mercado nacional, sea que exportes. Sea que tengas agricultura familiar campesina o cadenas de valor. Hay que pensar como empresario, manejar costos, tener riego, un manejo agronómico sostenible, si es posible agroecológico, ¿ya? Esa es una forma, es pensar en grande, tener sueños. Mira, el Ángel que yo conocí hace 20 años y hoy estoy sentado aquí en Huachalá con esta riquísimo licor de café, el calentón, haciendo un podcast. Eso es pensar en grande. Y lo segundo es la asociatividad. La asociatividad, Angelito, es muy importante, pero no es la asociatividad tradicional de simplemente unámonos para extender la mano a ver qué nos da la prefectura, qué nos da el ministerio, qué nos da una ONG. No, la asociatividad empresarial para gestionar financiamiento, para traer innovación tecnológica, para vender a los mercados nacionales con comercialización asociativa, para llegar a hacer volumen y calidad para mercados internacionales, ¿no? Hoy se ha puesto de moda de nuevo, digo de moda no con un sentido peyorativo, sino que somos un país de moda, el cooperativismo. Ajá, sí, sí. Puede ser una opción, pero también sociedades anónimas, compañías limitadas, SAS. Mira, hay diferentes formas de asociatividad. Lo importante es que
se piense que hay que crecer, hay que ser grande. Podemos ser pequeñitos en la extensión de la tierra, pero no en la mentalidad. Ahí viene un gran reto en el tema de asociatividad. Un ejemplo, nosotros no es tener más vacas, sino tener las mismas vacas y producir más. Entonces, en esos temas, creo que el tema organizativo, el tema de asociatividad, cooperativismo, tiene que tener un gran impacto. El impacto positivo dentro de las asociaciones tiene que ser la gente, el personal, que esté dispuesto a cambiar, a verle el modelo de gestión de una organización o una cooperativa, como tú decías, del modelo empresarial. Ese es el gran cambio también. Es un cambio cultural. Hace, digamos, quizás 2000 años y un poco más éramos cazadores-recolectores. Después nos hicimos agricultores. Ahora, no importa el tamaño, podemos ser pequeños agricultores, medianos o grandes, tenemos que ser agroempresarios. Y nuestras asociaciones tienen que tener también un carácter cooperativo, solidario, sin duda alguna, pero también empresarial. O sea, no está mal el ánimo de lucro, de un lucro bien entendido. Lo que está mal es el ánimo, el afán de pérdida. Tenemos que, o sea, si queremos salir de la pobreza rural, ¿no? Que el año 2024 estuvo en 43%, diciembre del año que viene, del año 2025, perdón, en 37 y algo, siguen siendo tasas de pobreza rural muy altas. Y Angelito, estamos hablando de promedio, ¿ya? Sí, sí. Imagínate que hubiésemos desayunado juntos, ¿ya? Yo me comía 2 panes, tú no te comías ninguno. Y venía Verónica y nos decía, ¿cuál es el promedio? 2 panes dividido para 2 a 1. Verónica, que es el INEC, dice, perfecto, 1 pan cada uno. Y Angelito me iba a decir, oye, pero yo no me comí ningún pan. Es el promedio. El otro se comió los 2, pero en el promedio, ese es el problema de los promedios en la pobreza rural, que si tenemos el 37%, quiere decir que hay sectores rurales que están con una pobreza por debajo del 20%, por lo general vinculados a la agroexportación, ¿no? Pero hay otros sectores rurales que están con el 60-80% de pobreza, para que el promedio de 37-43%. Ahí viene un tema muy importante también cuando nosotros hablamos de la baja productividad. El pequeño productor tiene su parcela, tiene sus tierras, y también viene el tema de la baja productividad. ¿Cómo podemos nosotros tener estos espacios de mejorar la productividad en cuanto si nosotros hablamos ya en territorio con las comunidades, con las organizaciones, estamos llegando a un 15 o a un 20% de productividad? Es decir, que tenemos con un país tan rico en diversos temas, ¿cómo podemos seguir aumentando este tema de la productividad? Si estamos en el 15, 20%, tenemos gran potencial y con una demanda de alimentos a nivel mundial y a nivel territorial, que es para llegar al tema empresarial. Tú lo dijiste, porque somos un país tan rico. Nosotros sufrimos la maldición de la abundancia. Semilla que tú tiras al suelo aquí crece, sí, y algo da. ¿Ya? En otros lugares que son más áridos o que tienen menos condiciones favorables del clima, la gente realmente cuida las plantas, ¿ya? Nosotros nos despreocupamos. Y eso es algo que está en nuestra mentalidad. Por eso es que tenemos baja productividad casa adentro, y comparado con Colombia, comparado con Perú, en la mayoría de los cultivos estamos por debajo del nivel promedio, ¿no? Por ejemplo, 4 o 6 toneladas métricas de arroz, en Perú 8, 9, en Uruguay, que ni comen arroz, porque esos comen carne todos los días, pero sin arroz, ellos están en 11 toneladas métricas por hectárea, ¿no? Pero mira, Ángel, yo en todos estos años, a nosotros los ingenieros agrónomos nos enseñan mucho a mejorar la productividad y se vuelve como un cliché, ¿ya? Pero sí se necesita mejorar la productividad, pero de manera sostenible. Exactamente. ¿Ya? Cuidando el medio ambiente, cuidando la salud del agricultor y cuidando la salud también del consumidor, ¿no? Porque a veces aquí aplicamos tal cantidad de insumos de síntesis química que estamos dañando los suelos, estamos afectando la salud del agricultor con un exceso de pesticidas y también estamos afectando la salud del consumidor. Eso hay que cuidarlo. Pero también te digo que después de todos estos años, creo que el énfasis también tiene que estar en la diferenciación por calidad.
Y me explico por qué. Nosotros somos un país pequeño, grandes de corazón, grandes en recursos, todo lo que quieras, mega biodiverso, pero somos un país territorialmente pequeño. El 85% de nuestras fincas tienen menos de 10 hectáreas. Y como dije hace un momento, en la sierra es menos de 1 hectárea. Y 1 hectárea en la sierra es raro, ¿ya? Entonces, por más que mejoremos productividad, nosotros tenemos un límite que es la superficie. Entonces, para mejorar ingresos, es verdad lo que tú dices, es mejorar la productividad, pero también tenemos que diferenciarnos por calidad. ¿Ya? Tenemos que entrar en productos de alto valor y alta rentabilidad. No es lo mismo vender aguacate fuerte del guatemalteco ahí tirado en el piso en la feria de la Ofelia a las 6 de la tarde, ya cuando todo el mundo está tratando de salir de eso, que exportar aguacate Hass a Emiratos Árabes. En la misma cantidad de terreno, la exportación de aguacate Hass da mucha más rentabilidad. No es lo mismo estar produciendo arroz, que es un cultivo genérico de bajo margen donde se gana en volumen, que dedicarse a la pitahaya roja, que son mercados de alto poder adquisitivo. El arándano, el aguacate, la pitahaya, la uvilla, la quinoa orgánica, las habas, que tienen unos contenidos de proteína también súper altos, son productos de alto valor y alta rentabilidad. Entonces, es combinar, ¿no? Algo de eso hacían ustedes también en Paquistancia, porque Sí. no era simplemente pastos y vacas, era calidad. Claro. Cuando nosotros también hablamos de productividad, calidad, ya cuando hablamos de los mercados, hay que producir lo que ya está vendido. Eso ha sido una debilidad también dentro de los pequeños y medianos productores. Tenemos mucho potencial para producir, pero sin un mercado. Entonces, ahora vemos que el tema de mercados cada vez son, como decía, más exigentes, pero ¿cómo nosotros estos productos territoriales pueden tener estos mercados nacionales e internacionales? ¿Cómo lo ves ese tema? Oye, Angelito, gracias por hacer esa pregunta, porque de verdad yo desde hace algunos años, pero sobre todo el año pasado, conversando con jóvenes emprendedores rurales, me he dado cuenta de que todo es asunto de mentalidad. ¿Ya? Porque antes nos metían en el cuento, no, es que si no tiene grandes volúmenes no se puede exportar y aquí somos pequeños agricultores y no podemos. Sí podemos. Miren, hay pequeños agricultores, una pequeña agricultora de tomate de árbol morado. ¿Has probado el tomate de árbol morado? No el amarillo, el de pulpa morada. No. Eso es una exquisitez. Ella está exportando a Alemania con certificación fitosanitaria y todo eso. Hay otro joven pequeño productor de aguacates en Quillán, en Píllaro, que está exportando aguacates a Dinamarca, aguacate Hass. Hay otro emprendedor que está exportando cuyes a los Estados Unidos. ¿Ya? Ninguno es grande. Son pequeños porque hoy, tú que eres más joven que yo, quieres traerte un computador, ¿lo puedes comprar aquí o entras por internet a Amazon? ¿Sí o no? ¿Ya? Y no es que importas 100 computadoras, importas una laptop para ti. De igual suerte podemos exportar pequeños volúmenes hoy utilizando plataformas logísticas para poder llegar a mercados. Es lo que necesitábamos escuchar, ¿no? Es lo que la gente, los productores, los pequeños necesitan escuchar esto. Nos llenaba también de satisfacción cuando desde Saraguro, el sector indígena, una compañera joven exportaba humitas y derivados del maíz a Estados Unidos con su propia marca, como es Teresa Quispe, que es una gran amiga igual, ¿no? Y cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de salir del país también, mira el tema de la cultura, ¿no? La cultura relacionada al tema agrícola, el tema agropecuario y el tema territorial. Cuando nosotros hablamos, dice, oye, quiero consumir esto, no solo por el tema de calidad, no solo, sino la trazabilidad que tiene dentro. Productos con determinación territorial. Eso que tú dices es lo que la gente busca. Miren,
van a comprarse una botellita de vino y te viene la marca del vino, el país, la denominación de origen de qué valle en Chile, en España, en Italia viene ese vino, y atrás te ponen una historia. Cuando usted pruebe esta copa de vino va a sentir el olor de los frutos rojos del bosque de ni sé dónde. Entonces es un relato. Nosotros tenemos decenas, centenares de ese tipo de productos y no aprovechamos esa identidad cultural territorial tan potente. Quizás algo en nuestros licores y últimamente, pero de verdad nosotros tenemos, por ejemplo, no es lo mismo comerte un aguacate Hass que un alemán llega al supermercado de su país y ve en la caja aguacate Hass andino, equinoccial, producido desde la agricultura familiar campesina. O sea, no es el mismo aguacate Hass. Ese otro va a tener un mejor valor en el mercado, pero eso es calidad. ¿Que necesitamos que ese aguacate sea de alta productividad? Sí. ¿Que necesitamos que sea un aguacate producido de manera sostenible? Sí. ¿Que necesitamos cuidar la huella hídrica de ese aguacate? También. Pero todo eso tiene que venderse lo mejor, y eso es calidad. Sí, y específicamente que venga de las aguas del deshielo, del Cayambe, y estés en mercados internacionales. Que Claro. A veces solo nos fijamos en el producto, pero no nos fijamos en el tema natural, la conservación de suelos, de páramos, y de dónde viene, de dónde estoy consumiendo este producto, porque eso nos llena de satisfacción, y queríamos conversar este tema muy profundamente, ya que nosotros siempre tenemos la expectativa de cómo aterrizar en el territorio. Y justamente para eso es nuestro programa de hoy día, que llegar al territorio, que sepan las oportunidades que existen dentro del territorio y seamos vistos de otra manera como ganaderos, como productores. Una experiencia que quería conversar contigo, tuve un acercamiento con China, específicamente los mercados de China, en el tema de tanto alimenticio como también en flores. Y decían, quiero las flores de Cayambe, quiero esa variedad, la roja, quiero esa variedad, pero lo quiero en China, pero lo quiero con un aroma natural. Entonces, y eso es lo que no existe. O quiero con este aroma, pero la misma variedad. Quiero que llegue esa misma contextura a los mercados internacionales. Y los productores tenemos ese reto, no solo en flores, tenemos ese reto en ganadería, en floricultura. También tenemos ese gran reto, como estás hablando, el aguacate Hass y muchos productos más. Sí. ¿Para qué? Para que el productor no dice, yo tengo la expectativa de hacer esta inversión en un producto, pero no tengo mercado. Entonces creo que para eso es estas alternativas. Y ahí viene un tema muy fundamental. Cuando nosotros hablamos de desarrollo rural, de desarrollo territorial, las alianzas público-privada es el camino para nosotros, o no es el camino para aterrizar en territorios negros. Mira, a mí me gusta muchísimo el término alianzas, Angelito. Yo lo pongo alianzas en general. Alianzas a partir de diálogos que lleguen a acuerdos serios y corresponsables. Tanto alianzas a nivel de los pequeños agricultores, como alianza entre pequeños agricultores y empresas con responsabilidad social y ambiental, y las que tú mencionas, las alianzas público-privadas. Para mí, y yo coincido contigo, ese es el camino, y hay muy buenos ejemplos cuando esas alianzas funcionan, ¿no? Porque, mire, esta es como cómo organiza una persona que tiene dinero la fiesta de 15 años de su hija. Claro. Va a un hotel, pone la tarjeta de crédito y está el DJ, la bebida, la comida, el baile, el regalo, el cake, el vestido de la quinceañera. Ahora, ¿cómo organiza una familia pobre la fiesta de 15 años de la hija? Una tía pone la tela, la otra tía es costurera, hace el vestido, claro. El padrino pone la bebida, los amigos ponen el DJ, el papá se pone las cervezas, la mamá consigue lo que... Se hace la fiesta de la guagua, pero con alianzas, pues. Ajá. O sea, los pobres necesitamos hacer alianzas. Los doctos le llaman a eso capital social, ¿no? Pero la verdad es que con las alianzas es que se sale adelante. Pero ojo, una cosa
son las alianzas de corresponsabilidad, Angelito, donde la gente pone su contraparte, donde la gente se compromete y hace. Y otra cosa es la relación paternalista de guaguas con el papá Estado, que es lo que lamentablemente hemos vivido, ¿no? Y esa relación paternalista es tóxica. Justamente es ese nuestro siguiente punto que queremos conversar, dialogar, el tema de política pública de Estado. ¿Cómo está aterrizando este tema de política pública de Estado ya en el territorio o campo adentro? ¿Cómo lo ves la política pública de Estado en el futuro? Mira, ahí hay chorrocientos documentos de política pública. Ahora mismo están discutiendo en la Asamblea una nueva ley para el sector agropecuario. Pero desgraciadamente en las últimas décadas, te diría yo, la política pública para el agro se circunscribe a regalarte unos kits de semillas e insumos y pare de contar. Por ahí alguna tasa subsidiada de crédito, pero cuando tú vas a ver te dicen, no, es que no hay fondos o los fondos son súper limitados. La política pública para el campo, aterrizada, como tú dices, en función de las demandas reales que están en los territorios, tiene que ser integral. Sí. ¿Ya? El problema del agricultor no es solamente si tiene semilla o insumos de calidad. El problema es a quién va a vender esa producción cuando coseche. Mercados. Y no solamente mercados nacionales, sino también mercados internacionales. Tiene que ser una política pública integral en el sentido de que facilite el acceso a financiamiento, a crédito oportuno, sin tanto papeleo, a unas tasas razonables, competitivas. Tiene que ser también lo que hemos estado conversando, una política que facilite el acceso. Yo no digo que regale, porque regalado se murió en el año 80, creo yo, pero sí que facilita el acceso, por ejemplo, a reservorios, a riego tecnificado. Y no solamente estar pensando en cosas, Angelito, ¿no? Creo que en este podcast queda bien claro que el gran cambio es cultural. Hay que trabajar en la gente. Hay que trabajar desarrollando capacidades empresariales, hay que trabajar en la gente, en fortaleciendo un nuevo concepto de asociatividad más cooperativa y empresarial. Hay que trabajar en la gente en que se preocupe por la diferenciación por calidad, porque eso no, por el valor, por la generación de valor agregado en sus productos. O sea, no es solamente el tractor, la semilla, el fertilizante, ¿ya? Es cómo desarrollamos capacidades en la gente, porque la gente es la verdadera protagonista del campo. Sí, específicamente las cámaras decíamos, si tengo una buena semilla, tengo una buena maquinaria, pero si no se prepara el suelo, Exacto. No sé. Y si tengo todos estos complementos, si no tengo un mercado, también, todo este conjunto de políticas públicas, ahora también tenemos un tema muy relevante, digamos, que hemos sentido dentro del territorio, cuando nosotros estamos en comunidades, en organizaciones, o simplemente cuando nos levantamos y vemos el campo como nos gusta ver el amanecer, y vemos el tema del relevo generacional. ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Cómo lo ves a los jóvenes en el futuro? ¿Cuál sería ese atractivo que podríamos ver desde el campo para los jóvenes? De acuerdo a tu experiencia que tienes. Gracias por poner ese pescado sobre la mesa, Angelito, porque eso es una gran preocupación. El censo agropecuario que ha hecho la prefectura del Guayas nos trae luces al respecto. El 90%, escúchame, el 90% de los agricultores en Guayas tienen más de 65 años. Los jóvenes, nanay, los jóvenes se han ido ya del campo. Claro que Guayas tiene a Guayaquil, que es un gran atractor de migración, pero en general, en todos lados, en toda la sierra, en toda la costa, los jóvenes se van del campo, ya no solamente se van a las grandes ciudades, se van del país y se están yendo familias enteras. Con guaguas y todo, ¿no? Entonces esa es una gran preocupación. Y claro, la gente dice, ay, pero los jóvenes, ojalá que se quedaran en el campo. Oiga, es bien fácil decirlo desde la comodidad de la ciudad que los jóvenes se queden en el campo. Para que los jóvenes se queden en el campo, se tienen que volver a enamorar del campo.
¿no? Tienen que sentir que el campo les genera unos ingresos que les permiten construir un proyecto de vida, pero también que el campo brinda las facilidades de la vida moderna. El joven quiere acceso a Internet, el joven quiere que los caminos estén bien asfaltados, tener transporte, buenos centros de educación, salud. Si no traemos eso al campo, los jóvenes se van a seguir yendo. Y yo, miren, esta es otra cosa dura que voy a decir. Yo soy enemigo del relevo generacional. A mí no me gusta esa palabra, claro, porque el relevo generacional es tratar a los veteranos, debe ser porque yo ya voy camino allá, como a zapatos viejos que hay que arrumarlos en el closet. Las familias no somos así. En una familia, los bebés son importantes, los niños, los jóvenes, los adultos y los abuelitos también. Nosotros tenemos que hablar de integración intergeneracional, no de relevo, no es quítate tú que me pongo yo. Nosotros tenemos que aprovechar la experiencia de nuestros veteranos en el campo para un poco, no te digo guiar, pero sí orientar a los jóvenes desde sus experiencias, desde sus frustraciones, desde sus errores también, y abrir paso a la juventud también para que la juventud venga con la innovación tecnológica, pero trabajar en conjunto, no que ya, chao viejos, ahora vengan los jóvenes, porque otras cosas no hay jóvenes. Claro, específicamente ahí viene ser un poco más atractivo al campo el tema de la tecnología. Ahora hablamos mucho de la IA, hablamos del tema de drones. Claro. No es lo mismo estar cargado la bomba de fumigar y dele con... Pero también vemos el tema de la tecnología, la innovación, y ahí viene un tema muy importante cuando se toca puertas a las instituciones públicas específicamente. Vamos a un municipio, el municipio dice, no es mi competencia. Pero para volverle atractivo al relevo generacional, que no te gusta esa palabra, la integración de los jóvenes en el campo, viene la política pública desde los territorios, un municipio, hacer las vías que sean más accesibles, porque estas brechas de desigualdad dentro de las necesidades insatisfechas también han generado que tengan esa migración del campo a la ciudad. Mira, los jóvenes se van del campo por múltiples motivos, pero dos de los más importantes es la falta de oportunidades para un crecimiento personal. La gente, donde no se siente bien, la gente se va. Claro. Los ingresos es una parte de eso, pero todas estas brechas que tú hablas son una segunda parte. Si en el campo no hay buena educación, si no hay buenos servicios de salud, si no hay buenas infraestructuras, si no hay agua potable, si no hay alcantarillado, si no hay acceso a Internet, si no hay acceso a diversión sana, porque tú no puedes estar en un recinto en el campo, en la costa, y la única diversión ir al billar a chupar. Y en la sierra, no, que hace frío, también vamos a chupar. O sea, chupar es la única diversión que puede tener un joven en el campo. No, los jóvenes, al igual que los jóvenes en la ciudad, tienen otros intereses, quieren divertirse incluso de otra manera y no se les está brindando. Y a veces los GAT hacen el jueguito del florón. De mis manos ya pasó. Eso es lavarse las manos. No, es que eso no es mi competencia. Con el famoso asunto de la que no es mi competencia, tenemos estos niveles de migración. Y otro punto muy importante, mira, que no nos podemos olvidar. Según el último censo, yo creo que las cifras deben ser más altas, el 27% de las fincas en Ecuador estaban dirigidas ya por mujeres. Sí, justamente. Es muy importante, Angelito, el rol de la mujer en la ruralidad, y es muy creciente. Y así como yo soy enemigo del relevo generacional, yo soy enemigo de que se estén creando solo asociaciones de mujeres, como que las mujeres solo entre ellas pueden... No, ¿por qué una mujer, por mérito propio, no puede ser presidenta de una asociación en que la mayoría sean hombres? O sea, ¿por qué la mujer tiene que circunscribirse a ser solo la secretaria o la tesorera de una asociación y no la presidenta de una asociación donde hayan hombres y mujeres? Con las mujeres viene mucho el tema de más organización, más empresarialidad. Viene el tema de la diversificación. ¿Ya? Este es un tema fisiológico que podríamos hacer otro podcast de esto, pero las mujeres tienen más conexiones entre los dos hemisferios cerebrales, entonces les ocurren también muchas buenas ideas de diversificación. Con las mujeres viene también más emprendimiento. ¿Ya? Es muy importante el rol de la mujer. Todos los estudios en Latinoamérica, no solamente en Ecuador, en Latinoamérica, los territorios que le abren la participación a las mujeres, eso es muy bueno para los derechos de la mujer, pero es mucho mejor
para las dinámicas económicas y sociales en el territorio. Se dinamiza la economía cuando la mujer entra en estas dinámicas. Y todo eso requiere de políticas públicas, Angelito. Esa es la verdad. Tú topaste un tema muy interesante que nos gusta o les gusta escuchar igual a quienes nos apasiona hablar de estos temas, el tema del emprendimiento. ¿Cómo tú creerías que el emprendimiento, por qué ha llegado el tema del emprendimiento? 3 de cada 10 que de estos emprendimientos tengan el surgimiento necesario para posicionarse una marca o en un mercado específico. ¿Y por qué el 7% de los emprendimientos no han surgido? Esos son los datos que nos da y en actualmente. Y en algunos casos es mayor, la tasa de mortalidad llega hasta el 80%, no solo el 70%, porque a lo mejor ni siquiera son emprendimientos, son estrategias de sobrevivencia. O sea, la señora que está haciendo jugo de naranja en una esquina, aquí aparecen en la estadística que es emprendedora. Ella es una sobreviviente, ¿ya? Los emprendimientos para prosperar necesitan diferenciación por calidad, diferenciarse de lo que hacen los otros. Si todo el mundo vende lo mismo, todos compiten entre sí, nadie prospera. Claro. Segundo, necesitan también innovación para bajar costos, para mejorar y estandarizar esa calidad. Y necesitan también promoción y esas habilidades blandas que hemos estado conversando. Saber vender, negociar. Ya, no es solamente producir bien, es negociar mejor. Y en eso se falla. Mira, yo quiero aprovechar que estamos en Huachalá, Angelito, una hacienda realmente hermosa, de las joyas que tiene la sierra ecuatoriana, para hablar también de este tema del turismo rural, Sí, del agroturismo, claro, también, ¿ya? Porque eso es parte de la diferenciación y de la diversificación de negocios rurales y la diferenciación por calidad. La gente, después de la pandemia del COVID, aprecia muchísimo más estos lugares rurales donde se puede respirar aire puro, sentir el aroma de los eucaliptos, ver las vaquitas. Aquí hay unos burritos tipo pony. Esta es una casa colonial. La gente gusta de este verdor, de este ambiente. Y a veces no es que a veces, la mayor parte de las veces desaprovechamos todos los paisajes que tenemos en la serranía y en la costa. El agroturismo es muy importante para el desarrollo, obviamente, ¿no? Sí, somos testigos de eso con nosotros, no solo con los extranjeros, también con los consumidores nacionales en el agroturismo. Cuando visitan el campo, hemos hecho los días de campo a nivel nacional e internacional y eso les fascina, les apasiona cuando ven ese tipo de arquitectura histórica que tienen las comunidades, los territorios. Entonces, el futuro del agro también es el agroturismo, obviamente. Ahora, Ney, vamos a una parte también fundamental, ya llegando al final de esta conversación, que es muy fructífera tener un nivel de entrevistado como Ney Barrio Nuevo, ahora que lo tenemos acá para el público en general. ¿Cuál sería el mensaje que dejarías tú tanto a los productores territoriales, campo adentro, y también en el tema cuando nosotros llegamos a los jóvenes? ¿Cuál sería ese mensaje que tú les darías ya en esta parte final para seguir en esta actividad noble que nos gusta la producción? Me voy a dar un mensaje quizás filosófico, pero no es mi intención. Pero miren, nosotros, seres humanos que andamos con camisas, pantalones, calzoncillos, medias y todo es que nos vestimos, somos animales. Nosotros somos mamíferos. Uh-huh. Lo que nos diferencia de otros animales, lo que nos diferencia de un oso de anteojos, lo que nos diferencia de un perrito, de una vaca, que también son animales y son mamíferos, es que nosotros tenemos esta maravillosa capacidad, Angelito, de dialogar, de llegar a acuerdos y trabajar en conjunto. ¿Ya? Eso nos diferencia. Y ese es mi primer mensaje. ¿Queremos salir de la pobreza rural? Dialoguemos, lleguemos a acuerdos, trabajemos en conjunto. El segundo mensaje. Nosotros somos un país pequeñito,
territorialmente hablando, con agricultores pequeños en su gran mayoría. Pensemos en grande. No importa ser pequeñito en tamaño de la superficie de la tierra. Hay que ser grandes en mentalidad y en corazón. Pensar en grande significa aprovechar todas las oportunidades en los mercados, como estos ejemplos que te contaba de estos jóvenes rurales en la sierra. ¿Por qué no pensar en exportar tomate de árbol? ¿Por qué no pensar en exportar uvilla, como ya lo venimos haciendo, quinoa nativa, papas andinas de colores, brócoli? Miren, todos los productos que podamos. El mundo, comámonos el mundo. Y que el mundo coma rico y sano desde Ecuador. Y tercero, no seamos fetichistas. Somos fetichistas así como una gente anda con una estampita de la Virgen tal en la billetera o en la cartera. Aquí creemos que cambiando una ley ya cambia la realidad. No. Lo que nosotros necesitamos son programas. O sea, necesitamos programas integrales que te proporcionen acceso a crédito, con financiamiento, con articulación de mercado. Esas alianzas que planteabas tú. No con leyes. No cambio de leyes. Aquí el Ecuador es una república de papel. Tenemos como 20 constituciones en menos de 200 años de vida republicana. Lo que nosotros necesitamos son programas y programas con presupuesto. Y el agro se lo merece, amigos. Miren, el año pasado, les voy a dar estas estadísticas. El año pasado el sector agropecuario generó más de 10.500 millones de dólares en exportaciones. Un sector que genera 10.500 millones de dólares para una economía dolarizada, Angelito, que lo necesita, ¿no será merecedor de un programa de 100 millones de dólares para invertirle e impulsarlo? Yo creo que sí. Y esa inversión puede ser que de 10.000 pasemos a 20.000 millones de dólares en agroexportación. El agro genera el 29, casi el 30% del empleo en un país que ladra por empleo. O sea, aquí hay un problema de inseguridad. Son por los 100.000 jóvenes nini que todos los años se expulsa esta sociedad de los colegios y que no encuentran trabajo. Ya casi llegamos a 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y el agro genera 29% de la población, absorbe el 29% de la población económicamente activa. Y el agro nos da, amigos, algo mucho más importante. Yo no sé a qué horas ustedes vayan a escuchar este podcast. Nosotros ya estamos al mediodía y ya dan ganas de comer. La seguridad alimentaria, por Dios. Ese riquísimo seco de pollo que usted va a almorzar o el bolón con chicharrón que se comió en la mañana o el arroz con menestra y carne asada que se va a comer en la tarde o el cuy asado del fin de semana. Todo eso viene del campo. ¿Ya? Entonces, al sector que nos da la comida, al sector que nos genera empleo y al sector que nos pone las divisas, necesitamos que se invierta en este sector. Bueno, muchísimas gracias, Ney. Creo que tenemos un entrevistado de lujo que nos apasiona hablar de estos temas. Sabemos que lo vamos a compartir mucho más adelante. Es la oportunidad de estar acá dialogando para llegar con estos mensajes a nuestros productores, a nuestros ganaderos, a nuestros empresarios y también a la parte público-privada. Entonces, agradecerte mucho, Ney, por esa confianza de venir, visitarnos también esta tierra y tener nuevos episodios que más adelante lo vamos a compartir. Muchísimas gracias a ti, Angelito. Y como dicen en nuestra tierra, esto ya está muy conversado. Así que aprovechemos que hay un calentón con este friecito. Muchas gracias. Muchas gracias.